22 minutos y bueno, una noticia que ha conmocionado Japón, bueno, no solamente Japón, el mundo entero, es que lamenta además el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, el primer ministro más joven y el que más tiempo estuvo en el poder entre el 2012 y septiembre del 2020, y que renunció por motivos de salud y además fue amigo del Perú. Él estuvo aquí en Perú en el 2016 para la cumbre APEC y luego de una visita también que hizo de manera oficial. Sobre este tema, la coyuntura, el contexto, hemos invitado al profesor principal de Economía Asiática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el profesor Carlos Aquino. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a RPP. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Qué gusto. Sí, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo está este asesinato? ¿Qué circunstancias? ¿Cuál era la importancia política del ex primer ministro del Japón, Shinzo Abe, que podrían, digamos, cómo podemos entender este contexto de su asesinato, profesor Aquino? Bueno, en primero es todo un shock, ¿no? Para el Claro. mundo y en principal en Japón. Japón es un país realmente, comparado con muchos otros países, bastante pacífico en el sentido de que la violencia, especialmente la violencia con armas, es extremadamente raro, ¿no? Leía, por ejemplo, que el año pasado solo hubo un asesinato con arma de fuego. Eso. ¿Y eso por qué? Porque la tenencia de armas por civiles es muy difícil de conseguir, salvo quizás para actividades de caza, ¿no? Y eso después le dan a uno después de un largo chequeo y todo lo demás, tomando todas las precauciones del caso, ¿no? Eso primero. Y segundo, también con una figura tan popular, ¿no? Nadie se imaginó que Abe, si bien es cierto que ya no era un político en ejercicio, renunció el 2020, pero seguía siendo una figura influyente, tan es así que estaba haciendo campaña para candidato de su partido que competían en las elecciones de la Cámara Alta este domingo, ¿no? Pero más allá de este hecho es el hecho de que esta figura el primer ministro Abe o el primer ministro deja pues una huella imborrable en Japón. Primero, fue un político como ningún otro en Japón. Probablemente fue el político más influyente después de la Segunda Guerra Mundial, porque hizo varias cosas. Primero, elevó A la ver. presencia internacional de Japón, ¿verdad? Antes de Abe, Japón era, y como lo es ahora, un país pues económicamente muy importante, ahorita es la tercera economía más grande del mundo, una potencia tecnológica, es un país que da mucha ayuda, pero no tenía una cara, no un rostro conocido. En las reuniones, por ejemplo, del G7, antes de Abe, participaban obviamente los primeros ministros, pero no tenían esa presencia como si tenía, por ejemplo, un Obama, un Trump, un Merkel, estos grandes líderes, ¿no? O incluso Xi Jinping o Putin o Modi de la India, ¿no? Pero con Abe Japón tenía un rostro. No solo eso, él era amigo personal de Obama, de Trump. ¿Ustedes se imaginan una persona tan difícil, de un carácter como Trump, llegar Abe a ser amigo de él? Entonces eso codeaba de igual con estas grandes figuras internacionales. Primero. Segundo, en Pero especial eso le internacional. llevó, profesor Aquino, a ganarse qué tipo de enemistades, digamos. ¿Se puede entrar en ese análisis? A ver, si queremos, respecto a la razón específica de por qué fue asesinado, la verdad no se sabe. Primero, lo que sí es cierto es que no es por diferencias políticas. Claro, uno pensó al comienzo, lo que se sabe es que esta persona de 41 años, que era un ex miembro de las Fuerzas de Autodefensa de la Marina de Japón, dice que lo asesinó porque él tenía problemas, su familia, su mamá prácticamente había sido llegada a la quiebra porque apoyó financieramente un grupo religioso y él pensaba, creía que Abe en algún momento apoyó este grupo religioso. Pero ha dicho personalmente, yo no tengo ningún problema político con Político. lo que expone Abe. Entonces, la verdad no es muy fácil de saber hasta ahora, por lo menos, pero no era un tema político de oposición a la creencia política de Abe. En ese sentido no hay, ¿no? Sí. Okay. Profesor Sí. Aquino, está usted enumerando, digamos, Ujú, el legado que dejó Abe. ujú, ujú, En ese sentido, o sea, digamos que le dio esa prestancia a ujú, Japón, ujú, ujú. fue el rostro. ¿Qué más se puede destacar de esa figura Sí. política? Segundo, aparte de eso, Japón aparecía en la política internacional, específicamente en el Asia Oriental, como un socio menor de Estados Unidos, ¿verdad? Prácticamente algunos críticos decían que la política exterior de Japón, específicamente en el tema frente a sus vecinos asiáticos, seguía la de Estados Unidos. Él no, él dio a Japón una voz propia, prácticamente se veía o llegó a verse que se ponía con Estados Unidos de igual a igual. Por ejemplo, ¿no? Él introdujo varios conceptos. Por ejemplo, este concepto del famoso Indo-Pacífico. Este es un concepto que lo introdujo Abe ya hace una década que decía, ¿no? La región del Indo-Pacífico,
que no solo incluye los países asiáticos bañados por el Océano Pacífico, sino India, por eso se llama Indo-Pacífico, debe lucharse, o sea, el mundo específicamente oriental debe pregonar por un Indo-Pacífico libre, abierto y basadas en reglas internacionales. Esto lo hizo en mente y por eso fue criticado por China, porque decía, ¿no?, que en verdad el Asia-Pacífico se está convirtiendo en un área pues un poco, o digamos, sin orden, ante lo que él veía como una creciente expansión de China, una mayor influencia de China. No solo eso, obviamente Corea del Norte hemos visto que se presenta cada vez más una amenaza al mundo y en particular a Japón, ¿no? Y el otro, el tema como se vio más, lo que se considera la invasión de Rusia a Ucrania, que él dijo, ¿no? Eso, él y los políticos dijo, eso que ha pasado en Ucrania puede pasar en Asia, entonces hay que evitar eso. Por eso, un poco que reforzó también el tema de la defensa de Japón. Japón no tiene, o pues la Constitución le prohíbe incluso tener un ejército propio. Él dijo que debemos cambiar eso para que Japón sea un país normal en ese sentido, ¿no? Y en ese contexto, en estos momentos, profesor Aquino, ¿cuál es la relación, digamos, económica, básicamente, entre el Perú y Japón? Sí, eso es muy importante. Miren, el próximo año Perú y Japón están celebrando 150 años de establecimiento de relaciones diplomáticas. Perú fue el primer país en Latinoamérica en establecer relaciones diplomáticas con Japón. Japón es un país muy amigo del Perú, en un momento fue el país que más ayuda económica dio al Perú, actualmente no es el socio comercial más importante por la China y otros países más, pero llegó a ser hasta la década del 80 el segundo socio comercial después de Estados Unidos. Entonces las relaciones ¿Basado son en qué productos? vibrantes. ¿Cuál es el intercambio comercial con Japón? ¿Qué exportamos? Sí, mayormente lo que exportamos a Japón, como es lo que exportamos a muchos países del Asia, es minerales, materias primas. Ahora estamos hablando específicamente de cobre, hierro, zinc, algo de petróleo, pero en los últimos años, gracias por ejemplo al Tratado de Libre Comercio que el Perú implementó con Japón en el 2012, que este año justamente estamos cumpliendo 10 años, el Perú está aumentando sus agroexportaciones, ¿no? Algo que también está aumentando en otras regiones. Pero yo creo que si bien es cierto, todavía el margen de volumen económico es poco, yo creo que con este Tratado de Libre Comercio puede ampliarse mucho más. Pero no es solo el tema, repito, de relaciones económicas, relaciones. Otra idea, por ejemplo, muy interesante y que elevó más la estatura de Japón y que tiene que ver con el Perú. Estados Unidos promocionó este famoso Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, ¿verdad? Lo firmó el 2016 con Obama. Vino Trump y se retiró. Prácticamente muchos dijeron que este acuerdo que involucraba a 12 países, y en el Perú era uno de ellos, estaba muerto. Abe lo sacó adelante. Entonces, este es un líder también, no solo en el tema política internacional, sino también economía internacional. Y el Perú es un miembro del ahora nuevo TPP. Entonces, yo creo que ese es otro área que se abriría para una mayor cooperación del país. Pero claro, mucho va a depender de lo que el Perú pueda hacer para explotar, aprovechar mejor ese gran mercado asiático. Y no olvidemos la cooperación técnica, ¿no? Yo soy uno de ellos porque yo me fui becado, por ejemplo, a Japón gracias a una beca de este gobierno. Entonces las posibilidades de cooperación cada vez son más amplias. Espero yo que con el 650 aniversario que se va a celebrar el próximo año se abran las posibilidades para poder aprovechar mejor esta relación con este gran país, ¿no? Muy bien. Profesor Aquino, muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros, con los oyentes de RPP. Muy buenos días. De nada, hasta luego. Gracias. Bien, el profesor Carlos Aquino, profesor principal de Economía Asiática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha estado con nosotros, y desde la Embajada del Perú en Japón, que ha puesto su bandera nacional a media asta en señal de duelo por el asesinato de Abe, y se ha expresado también sus condolencias, ¿no? Dice: la Embajada del Perú en Japón lamenta el fallecimiento del ex primer ministro Shinzo Abe y expresa sus condolencias a su familia, al gobierno y al pueblo